¿Y si te dijera que una abuela robó un pan y el juez que la sentenció era Jesús? No, no es un cuento bonito. Es una historia que empezó con vergüenza, hambre y una sala llena de risas y terminó con algo que nadie pudo explicar. Se llamaba Ángela Ríos. Tenía 68 años, las manos partidas de tanto lavar ropa ajena y un corazón que no cabía en su cuerpo flaco. Vivía en un cuarto de lámina, a 2 calles del canal, donde el aire huele a humedad y promesas rotas. Ahí dormía con su nieto Matías, de 6 años, que a veces despertaba sin lágrimas, con la garganta seca. «Abuela, hoy sí vamos a comer». Ángela mentía con ternura. «Claro, mi amor, hoy sí». Pero ese hoy llevaba 3 días sin llegar. Esa mañana el estómago del niño sonó como una bestia encerrada. Ángela salió con su cubeta a pedir trabajo, tocó puertas, ofreció limpiar patios, lavar trastes, barrer banquetas, y solo recibió el mismo «luego, señora», que en el barrio significa nunca. Al mediodía el sol cayó pesado, y Matías se quedó mirando una panadería al otro lado de la avenida. Los panes dorados brillaban detrás del vidrio como si fueran de otro mundo, y Ángela sintió esa punzada antigua, la de una madre que no puede, la de una abuela que haría cualquier cosa. Entró con la cabeza baja. El olor a mantequilla le golpeó como un recuerdo de vida normal. Pidió uno chico, con voz casi inexistente, y el panadero respondió sin mirarla. ¿Con qué va a pagar? Ángela metió la mano en el bolsillo. Monedas sueltas, 3, 4, no alcanzaba. El hombre frunció la cara. «No fío. Aquí no es caridad». Ángela salió, pero en la puerta vio a Matías esperándola con los ojos grandes y se dio la vuelta no para discutir, sino para hacer lo impensable. Tomó un bolillo rápido, lo escondió bajo el rebozo y caminó. 2 pasos, 3. La campanita sonó otra vez y el grito reventó el aire. Señora». El panadero salió. La gente volteó, alguien sacó el celular. Ángela apretó el pan contra el pecho como si fuera un bebé. Yo lo iba a pagar cuando... «¡Ladrona!», gritó él, y pidió patrulla. Matías se escondió detrás de ella, temblando. Ángela se arrodilló en la banqueta caliente, sacó el pan y lo ofreció con manos temblorosas. «Perdón, es para mi nieto. No ha comido». Pero la compasión es rara cuando hay espectáculo. Una señora soltó una risa, otro dijo que trabaje, y una voz remató: «Siempre andan robando». La patrulla llegó rápido. Un policía joven la levantó del brazo y Ángela no se resistió. Solo miró a Matías. «No llores, mi amor». En ese instante, en el marco de la panadería, un hombre de ropa sencilla, barba cuidada y ojos tranquilos observó la escena sin comprar nada, como si midiera algo invisible. Matías lo vio y, sin saber por qué, sintió una paz rara, como cuando una cobija te separa del miedo. Esa tarde llevaron a Ángela al juzgado cívico. Bancas duras, luz fría, un letrero que decía «Orden». El panadero llegó indignado. «Quiero que la castiguen, que aprenda». Ángela apretó el rebozo y susurró: «Jesús, si me toca pagar, que sea yo, pero cuida a mi niño». Cuando el secretario gritó su nombre, Ángela alzó la vista y se le heló el pecho. El juez era el mismo hombre de la puerta, la misma calma, la misma mirada, solo que ahora sentado arriba parecía que el aire le obedecía. Abrió el expediente, miró el pan, miró a Matías y preguntó, con una voz que no era fuerte pero llenaba todo: «Ángela Ríos, ¿por qué robaste?». Ella tragó saliva. «Porque el hambre no espera, señor juez. Hoy nadie me dio trabajo y mi nieto se me estaba apagando». El panadero bufó. «Eso justifica robar». El juez lo miró un segundo, sin dureza, y volvió a ella. «Si hubieras tenido 5 pesos, ¿lo habrías pagado?». «Sí, lo juro». El juez bajó la vista a sus manos resecas y llamó al niño. «Matías, ven». Ángela quiso detenerlo, pero el hombre se agachó a su altura y le habló como si lo conociera de siempre. «¿Tú le pediste el pan a tu abuela?». Matías negó. «Yo solo lo miré». «¿Tienes hambre?». El niño bajó la cabeza, y eso bastó. El juez se incorporó, preguntó el precio
Dejó una moneda sobre la mesa. Aquí están. No es por el dinero, es el ejemplo, protestó el panadero. Hablemos de ejemplo, dijo el juez, y el murmullo murió. Se acercó a Ángela. Si te libero hoy, ¿qué harás mañana? Buscar trabajo. ¿Y si nadie te lo da? Ángela apretó el rebozo. Le pediré a Dios fuerzas, para no odiar. El juez la sostuvo con la mirada, como si leyera su vida entera. Tu castigo no será cárcel. Tu sentencia será otra cosa. Ángela sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué tengo que hacer? Y él, en voz baja, como si solo ella pudiera oírlo, respondió: Hoy te juzgué por un pan, pero mañana te pondré a cargo de pan para miles. Ángela buscó explicación en los rostros alrededor. El juez tomó el sello y estampó el papel. Junto al expediente había una Biblia pequeña abierta, subrayada en una frase: Tuve hambre y me diste de comer. Matías, curioso, miró la placa del escritorio y su corazón se paró un instante. No decía licenciado ni magistrado, decía grabado en metal un solo nombre: Jesús. Y Ángela, por primera vez en años, sintió miedo, no del castigo, sino de que su vida estuviera a punto de cambiar para siempre. La sala quedó muda. El panadero quiso reclamar, pero la voz no le salió, y el policía bajó la vista, avergonzado. Ángela apretó a Matías contra su falda, temiendo que todo fuera una burla más, pero el juez no sonrió. Extendió la mano y levantó el bolillo como si fuera una ofrenda. Esto no es solo harina, dijo, es la línea entre la vida y la muerte cuando un niño no ha comido. Se volvió a ella. No voy a preguntarte domicilio, voy a preguntarte corazón. Ángela tragó saliva. Yo solo quería que él no se me muriera. Jesús metió la mano en un cajón, sacó un sobre manila y lo deslizó hacia ella. No lo abras aquí. Ábrelo con tu niño. Luego ve mañana al amanecer a la dirección que está dentro. Si llegas tarde, pierdes la cita. Ángela miró el sobre como quien mira una puerta prohibida. ¿Qué hay ahí? El juez respondió: una oportunidad que no se compra. Entonces estampó el sello y anunció para todos: caso cerrado. Señora Ángela, queda libre. Ángela salió con Matías de la mano, el sobre escondido bajo el rebozo, y en la puerta del juzgado el niño susurró: Abuela, ¿por qué ese juez me miró como si me conociera? Ángela apretó el sobre contra el pecho y dijo bajito: porque nos vio de verdad. Y mientras caminaban, Ángela sintió algo que no sentía desde hacía años: destino, como si el cielo firmara su nombre en silencio. De noche, Ángela y Matías caminaron de regreso, con el sobre escondido bajo el rebozo, como si llevaran un carbón encendido. No era miedo a la policía ni al panadero, era miedo a ilusionarse, porque cuando has perdido tantas veces, la esperanza duele. En el cuarto de lámina, bajo un foco que parpadeaba, Ángela se arrodilló por costumbre. No hizo una oración larga, solo apretó las manos. Jesús, si fuiste tú, no me dejes inventarlo. Matías miraba el sobre con los ojos abiertos. ¿Lo abrimos ya, abuela? Ángela tragó saliva, rompió el borde con cuidado y sacó una hoja doblada en 3. No había sellos oficiales ni letras elegantes, solo una dirección escrita a mano y una frase: llega a las 5:30 am con el corazón limpio. No traigas dinero. Trae fe. Debajo otra línea: pregunta por don Elías. Ángela se quedó quieta. Conocía ese nombre. En el barrio se decía que don Elías era un hombre raro, uno de esos que ayudaban sin salir en fotos, que aparecía cuando había tragedias y luego desaparecía. Algunos decían que era un exempresario, otros que era pastor, otros que era un loco. Para Ángela solo era una última puerta antes del abismo. Esa noche casi no durmieron. Matías se acurrucó en su regazo y Ángela contó las goteras como quien cuenta horas, con el estómago vacío y la mente llena de «¿y si?». A las 4:50 am salieron. El aire era cuchillo. Caminaron por calles aún oscuras,
pasando perros flacos y puestos cerrados, hasta llegar a una bodega vieja con un portón gris. Afuera ya había gente formando fila, madres con niños, ancianos con bastones, hombres con la ropa rota, todos con la misma cara de quien viene por algo que no sabe si existe. Ángela se puso al final apretando la mano de Matías. A las 5:30 en punto el portón se abrió y un hombre alto, de cabello canoso y mirada cansada, apareció con una libreta. ¿Quién viene por primera vez? Varias manos se levantaron. Aquí no regalamos dinero, dijo sin rodeos. Aquí damos trabajo, y el trabajo empieza con verdad. Ángela sintió que el corazón le golpeaba. Cuando el hombre llegó a ella, la miró un segundo más de lo necesario, como si la reconociera por dentro. ¿Nombre? Ángela Ríos. ¿A qué vienes, Ángela? A trabajar, señor. ¿Y por qué te dieron esta dirección? Ángela dudó. Si decía, el juez era Jesús, se iban a reír. Pero Matías apretó su mano y eso le dio valor. Porque ayer robé un pan para mi nieto. Y en el juzgado, el juez... No me cuentes el chisme, la cortó el hombre, pero no con burla, sino con prisa. Solo dime la verdad. ¿Te arrepientes? Ángela bajó la vista. Sí, me avergüenza. Pero si ese pan no hubiera entrado en su boca, no sé si hoy estaría de pie. El hombre se quedó en silencio, anotó algo y señaló hacia adentro. Pasa. Busca a don Elías. El interior era una mezcla de almacén y comedor comunitario. Mesas, cajas de despensa, costales de harina, charolas y un horno industrial que respiraba calor. Un olor a pan recién hecho llenaba el lugar como si Dios horneara consuelo. Matías se pegó a Ángela, hipnotizado. ¿Aquí hacen pan?, susurró. Sí, hijitos, aquí lo hacen. Entonces lo vio. Un hombre sentado al fondo, sencillo, con ropa sin marca, observando todo en silencio mientras tomaba café en vaso de unicel. Era el mismo rostro del juzgado, la misma calma, pero ahora sin toga, sin escritorio, sin nada que lo separara de la gente. Ángela sintió que las piernas se le aflojaban. Caminó despacio, como si fuera a un altar. «Señor», dijo con la voz quebrada. El hombre levantó la mirada y sonrió apenas, no como quien presume, sino como quien al fin ve a alguien llegar a casa. «Buenos días, Ángela», respondió. Ella se quedó helada. «¿Usted me conoce?» «Te conozco desde antes de que el hambre te rompiera», dijo él, y esa frase la dejó sin defensas. Matías lo miró con curiosidad. «¿Usted es el juez?» Don Elías inclinó la cabeza. «Aquí soy solo Elías». Ángela apretó el rebozo. «Yo no entiendo. Ayer, usted...» El hombre le hizo un gesto para que se sentara. «Escúchame, ayer no te traje para humillarte, te traje para revelarte algo. Cuando alguien roba por maldad, su corazón se endurece. Cuando alguien roba por amor, su corazón se está muriendo de otra cosa. Y la pobreza tiene una crueldad. Te obliga a elegir entre la ley y la vida». Ángela sintió lágrimas subirle a los ojos. «Yo solo quería que él no se apagara», repitió. «Lo sé», dijo Elías. «Por eso tu sentencia no fue castigo, fue misión». Señaló alrededor. «Esta bodega es un proyecto que muchos intentaron cerrar. Los poderosos odian lo que no controlan. Aquí rescatamos alimento, horneamos pan, alimentamos gente y damos empleo a quien nadie contrata. Pero hace falta alguien que entienda la calle sin romantizarla, alguien que no haga esto por aplausos, alguien como tú». Ángela soltó una risa nerviosa, casi absurda. «¿Yo? Pero si yo no sé». Elías la interrumpió con suavidad. «Sabes lo más difícil, sabes amar con las manos vacías». Matías miró los costales de harina. «¿Mi abuela puede trabajar aquí?» «Puede», dijo Elías. «Y no solo puede, debe, si quiere». Ángela apretó la cabeza, confundida. «¿Qué tengo que hacer?» Elías extendió un delantal sencillo y se lo dio. «Hoy vas a amasar, y mientras amases vas a decidir algo. ¿Vas a usar el dolor para endurecerte o para multiplicar?» Ángela se puso el delantal con manos temblorosas.
La llevaron a una mesa con harina. Una señora morena, de sonrisa tímida, le mostró cómo medir el agua y la levadura. «Tranquila, doña, nadie nace sabiendo», le dijo. Y Ángela, que llevaba años sintiéndose un estorbo, por primera vez se sintió útil sin tener que pedir perdón por existir. Trabajó hasta que le ardieron los hombros. Matías ayudó acomodando panes en charolas, orgulloso como si estuviera construyendo un palacio. A media mañana, Elías regresó con una bolsa de papel y la puso frente a Ángela. «Llévate esto». Ángela abrió la bolsa. Era pan, pero también había un frasco de leche en polvo, un paquetito de avena y una tarjeta con un número. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un inicio», dijo él. «Hoy no te voy a dar dinero, te voy a dar estabilidad, y cuando trabajes una semana, tendrás tu primer pago. Cuando trabajes un mes, tendrás algo mejor». Ángela no pudo contenerse y lloró. Lloró de hambre acumulada, de vergüenza drenándose, de alivio. Elías esperó a que se calmara y le habló bajito, para que solo ella oyera. «Pero esto no termina aquí. Hay gente mirando tu historia. Lo del juzgado no quedó en la sala. Alguien lo grabó». Ángela levantó la cara asustada. «¿Grabó qué?». «La humillación, tu miedo y la decisión. Y cuando un corazón limpio se muestra en público, el cielo a veces lo usa como chispa», dijo Elías. Ángela tragó saliva. «Yo no quiero fama». «No te estoy ofreciendo fama», respondió. «Te estoy avisando, hoy mismo van a buscarte. Y cuando lleguen, tu prueba será esta. Si te dan mucho, ¿seguirás siendo la misma?». Ángela miró a Matías comiendo un pedazo de pan con leche como si fuera un manjar. «Yo solo quiero que él viva», dijo. Elías asintió. «Entonces escucha. Cuando te ofrezcan dinero, no pienses en ti primero. Piensa en cuántos Matías hay allá afuera. Esa será tu riqueza». Ángela no entendía del todo, pero algo en su pecho lo creyó. Salió de la bodega al mediodía con el delantal doblado y la bolsa de comida apretada contra el cuerpo. El sol ya estaba alto. En la esquina, un vecino la miró raro. «¿Y esa bolsa, doña?». Ángela bajó la vista, como siempre, esperando burla, pero el hombre no se rió. Solo dijo: «En el teléfono de mi hija está corriendo un video. Dicen que una abuela robó un pan y el juez». Ángela sintió que el mundo se inclinaba otra vez. El vecino tragó saliva. «Dicen que el juez era Jesús». Y Ángela, con el pan en las manos, supo que la segunda parte de su sentencia acababa de empezar. Ángela llegó a su cuarto con Matías comiendo despacito, como si masticar fuera un lujo, pero el aire ya estaba raro, como cuando el barrio huele a lluvia antes de que caiga la primera gota. Los vecinos hablaban en voz baja, alguien señalaba su teléfono y una muchacha en la esquina decía: «Es ella, es la abuela del pan». Ángela quiso encogerse, hacerse invisible, porque la fama se parece demasiado a un juicio cuando vienes de la calle, pero Matías la miró con esa inocencia que no sabe de vergüenza. «Abuela, salimos en la tele». Ella le acomodó el cabello y susurró: «No mires, hijito, come». Esa noche, mientras Matías dormía con el estómago por fin tibio, Ángela abrió el celular viejito que apenas encendía cuando encontraba señal, y lo vio. Un video borroso del juzgado, ella con el rebozo apretado, el panadero gritando «el ejemplo», el niño temblando, y la cámara enfocando por accidente la placa del escritorio con un solo nombre: Jesús. El clip ya tenía cientos de miles de vistas, y los comentarios eran un río imposible. Me rompió el alma. ¿Dónde está esa señora? Vamos a ayudar. Esto es una señal. No puedo creer lo del juez. Ángela sintió que se le secaba la boca, porque no era solo exposición, era peligro. Cuando el mundo te mira, también te miran los que se alimentan del caos. Al minuto siguiente, su teléfono vibró con una llamada de número desconocido. Ella no contestó. Vibró otra vez. No contestó. La tercera vez, una voz femenina dejó un audio. «Doña Ángela, mi nombre es Mara. Soy abogada y trabajo con una red de apoyo. El video ya lo tiene medio país. Por favor, no salga sola. La vamos a encontrar y la vamos a proteger». Ángela apagó el teléfono con manos temblorosas.
se arrodilló en el piso al lado de Matías y dijo casi sin voz: «Jesús, yo no pedí esto». Pero en su pecho, como un eco, sintió la frase de Elías: «Si te dan mucho, ¿seguirás siendo la misma?». Al amanecer, antes de que el sol calentara el metal de la lámina, tocaron la puerta con urgencia. Ángela se levantó de golpe, el corazón como tambor, y abrió apenas una rendija. 2 policías, el mismo uniforme pero otros rostros. «¿Usted es Ángela Ríos?». Ángela tragó saliva. «Sí, tiene que acompañarnos». Matías se despertó asustado. «Abuela». Ella se puso delante de él por instinto. «¿Por qué? Si ayer, el juez». El policía torció la boca. «No sabemos nada de jueces. Hay un reporte por robo y hay presión. Súbase». Ángela sintió el piso moverse. En ese segundo entendió lo frágil que era todo. Un video no te salva si el sistema decide aplastarte. Quiso correr, pero no había a dónde. Entonces, como si el cielo hubiera calculado el minuto exacto, un carro se estacionó de golpe y una mujer bajó con carpeta en mano, elegante pero firme, sin sonrisa de foto. «Buenos días», dijo. «Soy Mara Salgado, abogada. Esta señora no se mueve sin orden escrita. ¿Quién firmó la detención?». Los policías se miraron. «Nos mandaron». «¿Quién?», insistió Mara, y su voz cortó el aire como cuchillo limpio. Uno de ellos murmuró un nombre, y Mara lo anotó sin parpadear. «Perfecto. Ahora me dan sus placas y se retiran. Si vuelven, los denuncio por hostigamiento. Y no estoy jugando. Hay ojos encima». Los policías dudaron un segundo, y ese segundo bastó para que se fueran. Ángela se quedó helada con Matías agarrado a su falda. «¿Quién es usted?», preguntó con un hilo de voz. Mara la miró como se mira a alguien que no sabe que está en medio de un incendio. «Soy alguien que vio el video y no pudo dormir. Y también soy alguien que sabe cómo funciona la crueldad cuando se siente exhibida. Van a querer hacerla quedar como delincuente para limpiar su imagen. Pero ya es tarde. La gente ya la vio». Ángela quiso decir: «Yo no quiero problemas», pero Mara levantó la mano. «No me diga que no quiere. Ya está dentro. Y si usted no se defiende, van a destruirla». Ángela miró su cuarto, la lámina, el colchón flaco, el niño. «¿Qué tengo que hacer?». Mara respiró hondo. «Primero, váyase hoy mismo a un lugar seguro. Segundo, vamos a buscar al juez de ese video». Ángela sintió un escalofrío. «Se llama Elías». Mara pestañeó, como si esa palabra encajara en algo que ya sospechaba. «¿Dónde está?». «En una bodega. Hacen pan», dijo Ángela, y en cuanto lo dijo se arrepintió, porque era revelar un refugio. Mara lo notó. «Tranquila, no voy a exponerlo, pero necesito verlo, porque si ese juez existe, puede firmar su libertad de forma legal y definitiva». Ángela bajó la mirada. «Él no firma como los demás». Mara frunció el ceño. «¿Cómo que no firma?». Ángela no quiso sonar loca. «Firma con paz», susurró, y se odiaba por cómo sonaba. Mara no se burló, solo la miró con una seriedad que asustaba más que la burla. «Entonces es más peligroso de lo que pensé», dijo. «Si el video está diciendo que Jesús fue juez, habrá fanáticos que la quieran usar y habrá cínicos que la quieran destruir». Ángela sintió el estómago cerrarse. «Yo solo robé un pan». Mara negó. «Usted no solo robó un pan, usted expuso un espejo, y a la gente no le gusta verse». En cuestión de horas, el barrio estaba lleno de personas buscándola, algunos con bolsas de despensa y ojos buenos, otros con cámaras y preguntas hambrientas, otros con sonrisas que olían a negocio. Un influencer se acercó diciendo: «Vamos a grabar la reacción de la abuelita», y Mara lo bloqueó con el cuerpo. «Ni un paso. Si quiere ayudar, done sin grabar». Un hombre con camisa de marca prometió un patrocinio, pero preguntó primero cuántos seguidores tenía. Mara lo echó. Ángela se sentía como un animal acorralado hasta que escuchó un golpe suave en la puerta trasera. 3 toques lentos, como si alguien tocara una iglesia. Abrió y encontró a una mujer mayor del barrio con un pañuelo en la cabeza
y una mirada limpia. «Doña Ángela», dijo, «venga conmigo. No es seguro aquí». Ángela no tuvo tiempo de pensar. Agarró una bolsa con documentos, tomó a Matías de la mano y salió por atrás. La llevaron a una casa pequeña donde olía a sopa y a silencio. «Aquí nadie la va a grabar», prometió la mujer. «Aquí nomás se come». Matías se sentó a la mesa como si estuviera en otro planeta y cuando probó la sopa, se le llenaron los ojos. Ángela quiso llorar, pero no pudo. Era como si el cuerpo no supiera ya cómo recibir. En la tarde, Mara llegó con noticias que parecían mentira. El video ya pasó los 10 millones. Hay una colecta organizada y la cifra está subiendo rápido. Ángela se llevó la mano a la boca. «¿Cuánto?» Mara dudó, como si decirlo fuera romper algo. «Más de 1 millón de pesos. Y subiendo». Ángela sintió mareo. 1 millón no era ser rica, pero era nunca más hambre si se administraba bien. Y aún así, en vez de alegría, le dio miedo. ¿Y si me roban? ¿Y si me secuestran? Mara asintió con gravedad. «Por eso, mañana usted no sale sola. Mañana vamos a ver a Elías y después, si usted está dispuesta, vamos a hacer algo que le va a cambiar la vida». Ángela apretó la taza con manos temblorosas. «¿Qué cosa?» Mara la miró directo. «Un juez no puede regalar dinero, pero puede abrir una puerta. Y alguien, allá afuera, quiere darle una fortuna por lo que representó su dignidad. La pregunta es, cuando esa fortuna llegue, ¿usted va a guardarla o la va a convertir en pan para miles?» Ángela sintió el mismo peso que en la sala del juzgado, como si la vida la volviera a sentar frente al tribunal, solo que ahora el tribunal era el mundo. Esa noche, Matías se durmió abrazado a un bolillo como si fuera un juguete. Ángela se arrodilló en el suelo y por primera vez no pidió comida. Pidió dirección. «Jesús, no me dejes equivocarme cuando por fin tenga. No permitas que el dinero me quite lo que el hambre no me quitó». Y justo cuando terminó de hablar, el celular de Mara vibró con un mensaje y su cara cambió. Se puso pálida. «¿Qué pasó?», preguntó Ángela. Mara tragó saliva. «Encontraron al panadero», dijo. «Está en televisión diciendo que usted es parte de una estafa y que el juez no existe, y hay gente furiosa. Doña Ángela, mañana no va a ser un día normal». Al día siguiente amaneció con un ruido distinto. El ruido de los chismes cuando se vuelven noticia. Radios a todo volumen, motos pasando lento, gente asomada en puertas como si esperaran un accidente. Mara llegó temprano con el cabello recogido y el rostro duro, y en cuanto entró a la casa segura soltó la frase que a Ángela le apretó el pecho. Ya lo hicieron político. En la tele, el panadero hablaba con una seguridad ensayada. Decía que Ángela era parte de un montaje, que el video estaba editado, que nadie puede ser juez y llamarse Jesús, y que él solo defendía la honestidad. Detrás de él, como decoración, había un funcionario sonriendo con los labios tensos, de esos que te abrazan para la foto y te pisan cuando se apagan las cámaras. Quieren convertirla en ladrona profesional para que la gente deje de verla como humana, explicó Mara mientras guardaba documentos en una carpeta. Si el público se divide, ellos ganan. Ángela sintió que le sudaban las manos. «Yo no quiero pelear», murmuró. «No es pelea», respondió Mara. «Es sobrevivencia». Matías, que escuchaba desde el pasillo, preguntó con miedo, «¿Van a llevarse a mi abuela?» Ángela lo apretó contra su cintura. «No, mi amor». Mara los miró con una mezcla de ternura y urgencia. «Hoy vamos a ver a Elías, pero rápido y sin ruido. Si él existe, necesitamos que deje constancia formal, algo que no se borre con una conferencia de prensa». Salieron antes de las 8, en un carro prestado con vidrios arriba aunque el calor empezaba a subir. Al acercarse a la bodega, Ángela sintió la garganta cerrarse porque el portón gris estaba abierto y adentro había un caos imposible. Costales rotos, harina en el suelo como nieve sucia, charolas tiradas, el horno apagado y un silencio que no pertenecía a un lugar donde se hornea vida. Un vecino desde la banqueta susurró: «Anoche llegaron camionetas, se llevaron cosas y a un señor».
Ángela sintió que las piernas se le aflojaban. ¿A Elías?, preguntó sin querer, y el hombre solo levantó las cejas como diciendo, no pregunte. Mara apretó la mandíbula. Entraron. Una trabajadora del lugar, con el delantal manchado y los ojos rojos, salió de una esquina. Se lo llevaron, licenciada. Mara se giró. ¿Quién? Unos hombres con chalecos. Dijeron que era inspección, que era irregular, que aquí lavaban dinero. Una mentira, sollozó la mujer. Elías no se resistió. Solo dijo, no peleen, protejan el pan. Ángela sintió un golpe en el pecho, como si el hambre de años regresara de golpe. ¿A dónde lo llevaron? La trabajadora sacó un papel doblado, temblando. Esto lo dejó para usted, dijo mirando a Ángela, y ahí Ángela entendió que sí la estaban esperando, que todo estaba conectado. Abrió el papel y reconoció la letra, la misma que había escrito la dirección. Decía, Ángela, no corras, hoy te van a provocar. Responde con luz, ve al juzgado a las 11:00. No vayas sola y no olvides, el pan nunca es solo pan. Mara respiró hondo. Entonces es una trampa, pero también es una cita, dijo. A las 11, el juzgado estaba peor que la panadería. Cámaras en la entrada, gente gritando, ladrona, y otros gritando, déjenla. Ángela avanzaba con Matías pegado a su mano y Mara abriéndoles paso como una muralla. En la sala el panadero ya estaba sentado, acompañado por un abogado caro que olía a perfume y superioridad. El funcionario de la tele se escondía detrás como sombra con corbata. Cuando llamaron el caso, el juez de turno era otro, rígido, con una mirada de hielo. Ángela Ríos, imputada por robo, leyó, y el sonido de esa palabra hizo que Matías apretara los dientes. El abogado del panadero se levantó con un discurso limpio y venenoso. Señoría, la viralización no puede sustituir el Estado de Derecho. Hoy es un pan, mañana será una tienda. Debe castigarse para sentar precedente. El juez asintió, frío. ¿La defensa? Mara se puso de pie con la carpeta en alto. Defensa y realidad, señoría. Esta mujer robó un pan para evitar una tragedia. Eso no la hace santa, pero tampoco la hace criminal peligrosa. Y hay irregularidades en el procedimiento. Hostigamiento, intento de recaptura, manipulación mediática. El juez frunció el ceño. Este tribunal no ve redes sociales. Pero sí debería haber humanidad, soltó Mara, y la sala murmuró. El juez golpeó el mazo. Orden. Se impondrá sanción administrativa. Ángela sintió que el piso se le iba. Otra vez, pensó. Otra vez me aplastan. El panadero sonrió, satisfecho. Y entonces, justo antes de que el juez dictara, la puerta del fondo se abrió con un sonido seco. Entró un hombre de traje sencillo, sin escolta, sin prisa, con la misma calma que en el marco de la panadería, pero con un documento en la mano. El murmullo se convirtió en silencio, como si alguien apagara el mundo. Ángela lo vio y se le llenaron los ojos. Era él, Elías. El juez de turno se irguió, sorprendido. ¿Quién es usted y por qué interrumpe? El hombre se acercó al estrado y mostró la credencial sin levantar la voz. Jesús Elías, leyó el juez, y se tragó el resto. Hubo un suspiro colectivo, como si el aire confirmara algo que la gente no se atrevía a creer. Elías miró a Ángela, luego a Matías, y por un segundo su mirada se suavizó, pero enseguida volvió a ser firme. Este caso se está usando para encubrir otra cosa, dijo, y la sala tembló con esa frase. El abogado del panadero se levantó indignado. Objeción. El juez de turno no sabía qué hacer. Elías respiró hondo y dejó un folder en el escritorio. Traigo una orden y un reporte. La supuesta inspección de la bodega fue ilegal, y el intento de criminalizar a esta mujer forma parte de un esquema de corrupción local que ya está documentado. El funcionario del fondo se puso blanco. El panadero dejó de sonreír. Ángela no entendía palabras como reporte, esquema, documentado, pero sí entendía la vibración. Por primera vez, los poderosos estaban incómodos. Elías giró hacia el juez de turno. Señoría,
Solicito que el cargo se reclasifique y se archive por estado de necesidad, y que se inicie investigación por extorsión y abuso de autoridad. La sala explotó en murmullos. El juez de turno tragó saliva. Revisó el folder, miró al secretario, miró a las cámaras, y como si no tuviera alternativa dijo: «Se concede». Matías soltó un aire que llevaba guardado desde ayer. Ángela se llevó la mano a la boca, temblando. El panadero golpeó la mesa. «Esto es injusto». Elías lo miró con una calma que daba miedo. «La injusticia empezó cuando usted vio hambre y decidió ver ejemplo antes que niño». El panadero quiso responder, pero no encontró palabras. Entonces Elías se volvió hacia Ángela, y su voz bajó un tono, como si solo ella pudiera oírlo aunque toda la sala escuchara. «Ahora viene la parte difícil». Ángela sintió el corazón apretarse. «¿Cuál?». Elías sacó un sobre blanco, más grueso, y se lo extendió a Mara. «Desde anoche hay una cuenta de resguardo abierta a nombre de Ángela Ríos, administrada legalmente y con supervisión. Las donaciones ya superaron una cifra que usted no puede manejar sola sin que la destruyan». Mara abrió los ojos. «¿Cuánto?». Elías no dijo el número en voz alta, solo lo escribió en un papel y se lo mostró. Mara se quedó inmóvil. Ángela vio la cara de la abogada y sintió vértigo. ¿Qué es eso?». Elías sostuvo la mirada de Ángela. «Es dinero, mucho, y por eso mismo es prueba». Ángela tragó saliva. «Yo no sé ser rica». «No te están pidiendo que seas rica», dijo él, y su voz sonó como un juicio final. «Te están poniendo en las manos una herramienta que puede salvar o pudrir. Hoy todos van a querer una parte. Los que te odiaron, los que te aplauden, los que te usan. La pregunta es simple: ¿vas a comprar comodidad o vas a hornear futuro?». Ángela miró a Matías, que la miraba como si ella fuera el único lugar seguro del mundo, y de pronto entendió que la sentencia no era sobre el pan robado, era sobre lo que haría con el pan multiplicado. Elías dio un paso atrás y remató, sin gritar, pero clavando cada palabra. «A las 6 de la tarde habrá una conferencia. Van a exigirte que hables, y lo que digas ahí va a decidir si te conviertes en un símbolo o en un trofeo». Ángela sintió que el aire le faltaba. «¿Y si me equivoco?». Elías la miró con una ternura que no era blanda, era fuerte. «Entonces, aprende rápido». Y cuando la sala todavía estaba procesando, Matías jaló la manga de su abuela y susurró: «Abuela, hoy sí vamos a comer». Ángela lo abrazó, y por primera vez la pregunta no le dolió por hambre, le dolió por responsabilidad, porque supo que en unas horas no solo iba a alimentar a su nieto, iba a elegir si alimentaba a miles o si el mundo la devoraba a ella. A las 6 de la tarde, la explanada frente al juzgado parecía feria y linchamiento al mismo tiempo. Vallas, cámaras, micrófonos, gente gritando «¡Angelita!» y otros «¡Ladrona!». Y en medio de todo, Ángela con el rebozo apretado, Matías abrazado a su cintura y Mara respirándole al oído como si le marcara el ritmo para no desmayarse. Ángela nunca había hablado ante nadie, mucho menos ante un país entero, y sin embargo ahí estaba, porque si se escondía, la narrativa la iba a devorar. Un presentador local con sonrisa de plástico intentó dirigir el momento hacia el circo. «Doña Ángela, díganos, ¿es verdad que Jesús fue su juez?». Y la multitud rugió como si esa pregunta fuera gasolina. Ángela tragó saliva, miró a Matías y en vez de responder al show, dijo la única verdad que no podía manipularse: «Es verdad que mi nieto tenía hambre». Y ese silencio que siguió fue más fuerte que cualquier aplauso. El panadero estaba ahí con su abogado y el funcionario también escondido entre guardaespaldas. Mara le pasó a Ángela un celular abierto en una hoja de cálculo y le susurró: «Solo lee el número y luego dime si quieres seguir». Pero Ángela no quería leerlo, porque los números grandes asustan más que el hambre. El hambre la había entrenado para sobrevivir, el dinero la iba a entrenar para desconfiar. Elías llegó sin anunciarse como siempre y se paró a un costado, no delante, como si se negara a ser protagonista.
Ángela lo vio, y esa sola presencia le recordó la frase, pan para miles. Entonces Mara levantó la mano para pedir orden y habló con una claridad que cortó el ruido. Esta señora está aquí para agradecer la ayuda, pero también para poner reglas. No habrá fotos con políticos, no habrá campañas con su cara, no habrá explotación de su historia. Toda donación será transparente y auditada, y la prioridad será comida y empleo. Algunos aplaudieron, otros abuchearon, porque la gente ama ayudar, mientras también pueda mirar. El presentador insistió. «¿Y el dinero, doña Ángela? Dicen que ya es millonaria». Ángela sintió el estómago cerrarse, porque esa palabra, millonaria, sonaba sucia en una boca que había escupido ladrona. «Yo no soy millonaria», dijo, y la multitud se confundió. «El dinero no es mío», continuó, mirando de frente a la cámara por primera vez. «Yo no lo gané vendiendo nada. Yo solo fui un espejo. Si ese dinero llegó porque ustedes vieron hambre y les dolió. Y si les dolió de verdad, entonces no lo conviertan en espectáculo». El panadero soltó una risa amarga. «¡Pura actuación!», gritó intentando recuperar el control, y la gente empezó a agitarse de nuevo. Fue ahí cuando Elías dio un paso al frente, y sin elevar la voz, dijo algo que cambió el aire. «Señor, usted no está enojado por el pan. Está asustado por lo que se mostró de usted en ese video, que vio a un niño y eligió el orgullo». El panadero se puso rojo. El funcionario quiso retirarse, pero una reportera le cruzó el micrófono. «¿Usted estuvo detrás del intento de recaptura?». El funcionario negó, tartamudeó, y en ese instante, un sonido de notificación se escuchó en varios teléfonos a la vez. Se había filtrado un audio, una llamada donde alguien decía, «háganla quedar como ratera», y se apaga lo del juez. La gente empezó a reproducirlo en altavoz, como si el barrio entero tuviera un mismo corazón indignado. Mara miró a Ángela. «Ahora, es tu momento. O te quiebran o los quiebras». Ángela sintió que las rodillas le temblaban, pero Matías la jaló del rebozo y susurró, «Abuela, di lo del pan, lo del horno». Y esa frase pequeña la salvó, porque le recordó que la historia no era sobre ella, era sobre el hambre que se repite en todas partes. Ángela tomó aire y habló más lento, como si cada palabra tuviera que pesar lo mismo que un pedazo de comida. «Yo robé porque estaba desesperada, y no voy a justificarlo. Fue pecado. Pero si yo fui capaz de caer tan bajo por amor a un niño, imaginen cuántas madres, cuántos abuelos, cuántos jóvenes caen cada día sin amor de por medio, solo por sobrevivir. Yo no quiero que me den dinero para sentirme especial. Quiero que ese dinero se convierta en pan, en leche, en trabajo, en techo». La multitud se quedó quieta, y por primera vez en todo el día se escuchó algo distinto. Gente llorando sin vergüenza. Mara le acercó de nuevo el número, pero Ángela no miró la pantalla. Miró a Elías y Elías asintió como quien dice, «Ya entendiste». «Hoy», dijo Ángela, «vamos a abrir una panadería social, aquí mismo, donde nadie tenga que robar para comer. Y no será una sola. Si Dios y ustedes quieren, serán muchas». Alguien gritó, «¿Y cuánto dinero es?». Y Ángela por fin miró el celular. La cifra parecía una mentira, con tantos ceros que el ojo se perdía. Se le aflojaron los hombros, como si cargara un costal invisible, y entonces lo dijo sin adornos, para que sonara como dato y no como orgullo. «Hasta ahora creo más de 30 millones de pesos». El grito fue un golpe. Algunos aplaudieron, otros maldijeron, y ahí se encendió el peligro real. Cuando la gente huele dinero, aparecen las manos. Un hombre se abrió paso empujando. «Yo soy su primo», gritó, y otro, «Yo la conozco de niña». Y una mujer lloraba, «Ayúdeme a mí primero», y el caos creció como fuego. Mara se puso delante de Ángela, pero Elías levantó la mano y habló con una autoridad tranquila que no parecía humana. «Si están aquí por dinero, váyanse. Si están aquí por pan, quédense». Nadie se movió, pero el ruido bajó, como si esa frase hubiera desenchufado la histeria. Mara aprovechó el hueco y anunció lo que venía. «La cuenta quedará en fideicomiso. Doña Ángela no tocará un peso sin consejo y auditoría, y habrá un comité ciudadano del barrio para decidir prioridades». La gente murmuró,
porque cuando les quitas el control, se enojan, pero a la vez, cuando les das transparencia, se calman. En ese momento, el panadero intentó escapar por un costado. Un camarógrafo lo siguió y se escuchó su voz, baja, furiosa. «Me van a arruinar». Y la reportera le lanzó la pregunta que nadie había hecho todavía. ¿Quién le pagó para salir a decir que era estafa? El panadero se quedó helado un segundo, y ese segundo fue suficiente para que el mundo entendiera que había un hilo más oscuro detrás de todo. Ángela vio su cara y sintió una cosa extraña, compasión, porque reconoció en él el mismo miedo que había sentido ella cuando el hambre la llevó a robar. Se acercó al micrófono por última vez y dijo sin espectáculo, como si hablara al oído de una sola persona: «Yo no voy a odiar a nadie, pero tampoco voy a permitir que vuelvan invisible el hambre. Si me hicieron famosa, que sea para que nadie más tenga que arrodillarse por un pedazo de pan». Y mientras la multitud estallaba en aplausos mezclados con llanto, Mara le susurró lo que de verdad importaba. Ya te pusieron en el mapa. Esta noche van a intentar acercarse otra vez. Y ahora sí, ya no se trata de un juicio. Se trata de protegerte para que el pan llegue a los que nunca llegan a la cámara. Esa noche, cuando por fin salieron de la explanada, Ángela sentía que todavía tenía los gritos pegados en la piel, como polvo. La metieron en un carro sin placas visibles con vidrios arriba, y Mara no dejó que nadie se acercara, ni siquiera los buenos que traían bolsas, porque en el mismo saco de la caridad venía el hambre de control. En la casa segura, Matías se durmió con el cuerpo rendido pero con una sonrisa nueva, de esas que salen cuando un niño siente por primera vez que mañana no será igual que ayer. Ángela, en cambio, no pudo dormir, porque ahora el miedo tenía otro sabor. No era el miedo a no comer, era el miedo a que el dinero se convirtiera en una trampa. El celular de Mara no dejó de vibrar. Mensajes de tíos, primos, amigos de infancia, solicitudes de entrevistas, ofertas de marcas, amenazas disfrazadas de consejos y también audios con insultos que parecían espuma, pero escondían veneno. «Quieren acercarse por todos los lados», dijo Mara apretando la pantalla como si exprimiera mentiras. «¿Y si yo me rindo?», susurró Ángela, exhausta. Mara la miró firme. «Si te rindes, ganan los mismos que te hicieron robar por hambre». Ángela bajó la vista a sus manos. Esas manos habían robado y ahora, sin querer, tenían en ellas el futuro de un barrio entero. Elías llegó tarde, sin ruido, como si no caminara sino apareciera. Se sentó frente a Ángela y no habló de donaciones ni de cámaras. Habló de algo más simple. «¿Te acuerdas de cómo temblabas cuando te gritaron ladrona?». Ángela tragó saliva. «Sí, pues ahora te van a gritar millonaria», dijo él, «y duele distinto porque la gente cree que la riqueza te vuelve culpable de todo lo que no solucionas». Ángela lo miró con ojos rojos. «Yo no pedí esto, yo solo quería pan». Elías asintió. «Por eso te eligieron, porque no lo pediste. El problema no es que tengas dinero, el problema es que el dinero te tenga a ti». Ángela se tocó el pecho. «¿Y qué hago?». Elías sacó una hoja con 3 líneas escritas a mano. 1. Resguarda. 2. Transparencia. 3. Pan. «Mañana vamos al banco», dijo Mara. «Hay que formalizar el fideicomiso y bloquear a cualquiera que quiera meter mano». Ángela sintió un escalofrío. «¿Y si ya metieron?». Mara apretó los labios. «Por eso corremos». A las 8 de la mañana estaban frente a una sucursal llena de gente que no iba a depositar nada. Iba a mirar, y eso era lo peor. Mara los hizo entrar por una puerta lateral. Elías habló con el gerente como si lo conociera de antes, y a Ángela la sentaron en una oficina donde el aire olía a papel y vigilancia. «Señora Ángela», dijo el gerente nervioso, «la cuenta existe, sí, pero tenemos un problema». Ángela sintió que el estómago se le cayó. «¿Qué problema?». El hombre giró la pantalla. «Está retenida por una queja formal. Alegan posible fraude y lavado por la narrativa del video». Mara golpeó la mesa con la palma abierta. «¿Quién presentó eso?». El gerente tragó saliva. «Un particular y un representante legal del municipio». Ángela se quedó blanca. Elías cerró los ojos un segundo, como si ya lo hubiera visto venir.
Te dije que te iban a provocar. Mara se inclinó hacia el gerente. Esto es persecución. Esa cuenta está auditada y las donaciones son trazables. Lo sé, dijo él, pero mientras esté la queja, necesito una resolución. Ángela sintió que le faltaba aire. El mundo le había dado un océano y ahora le ponía un candado. Matías, sentado en una silla grande para su tamaño, levantó la mano tímido. Señor, ¿entonces no hay pan? Esa pregunta infantil atravesó la oficina como un cuchillo, porque no era metáfora, era literal. Ángela apretó la mano del niño y miró a Mara con ojos desesperados. ¿Y ahora? Mara respiró hondo. Ahora hacemos lo que ellos no esperan. Vamos a convertir esto en algo tan limpio que no lo puedan ensuciar. Elías se levantó. Hoy mismo abrimos una cuenta operativa mínima con apoyo de la red de la bodega. Compramos harina con factura y horneamos con lo que ya tenemos. Pan primero, burocracia después. ¿Y el dinero grande?, preguntó Ángela temblando. Elías la miró fijo. El dinero grande se destraba con un plan grande, y lo vas a firmar tú. Pero antes quiero ver tu corazón en acción cuando no hay millones disponibles. Salieron del banco, y como si el universo probara su resistencia, en la puerta los esperaban 3 personas con cámaras y una mujer llorando a gritos. «Doña Ángela, mi hijo se muere, ayúdeme ya». Y detrás, un hombre con sonrisa fría susurró: «Si usted quiere, yo le arreglo lo del banco, pero nos ponemos de acuerdo». Mara lo apartó de un empujón legal sin tocarlo. «Aléjese o lo denuncio por extorsión». Ángela tembló. Elías le susurró: «¿Ves? La riqueza atrae lobos, pero también atrae pruebas». Ese mismo mediodía volvieron a la bodega, que seguía revuelta pero viva. La gente del lugar ya había limpiado lo más grave, y el horno volvió a respirar calor, porque cuando alguien cree, reconstruye incluso con rabia. Ángela se puso el delantal sin que nadie se lo pidiera. Metió las manos en la harina y sintió algo que no sentía desde que Matías nació: propósito. «Hoy hacemos 100 panes», dijo una trabajadora. Ángela negó con calma. «Hoy hacemos 500». La mujer la miró incrédula. Ángela no levantó la voz, porque hoy la necesidad ya nos vio y no podemos fallar. A las 5 de la tarde repartieron pan en la misma esquina de la panadería donde todo empezó, y el barrio entero miraba esperando milagro. Ángela entregaba pieza por pieza sin discurso, mirándolos a los ojos como si el pan fuera un nombre. Algunos lloraban al recibirlo, otros solo bajaban la cabeza. Y justo cuando Ángela estaba por darle el último bolillo a una madre con 2 niños, vio a alguien entre la fila que la dejó clavada. Era el panadero, pero no venía gritando. Venía con el rostro hundido y un niño a su lado, un niño flaco, con la misma mirada de Matías cuando no había comida. El panadero no la miró a ella, miró el pan como quien mira una derrota. La fila se tensó. Alguien murmuró: «Que no le den». Otro escupió: «Que se aguante». Ángela sintió el viejo impulso del corazón, la humillación pidiendo venganza. Miró a Elías, como buscando permiso. Elías no dijo nada, solo sostuvo su mirada, como un juez que no dicta, solo observa. Ángela respiró, se agachó a la altura del niño del panadero y le extendió 2 panes, no 1. «Toma, hijito», dijo suave. El panadero levantó la cara, rojo de vergüenza, y sus labios temblaron. Yo no... Ángela lo cortó sin dureza. «No me debes a mí, debes a tu corazón». Y cuando el hombre agarró el pan con manos torpes, la multitud se quedó muda, porque entendió que el milagro no estaba en el dinero retenido ni en las cámaras, estaba ahí, en una mujer que pudo cobrar odio y eligió hornear perdón. Esa misma noche, cuando volvieron a la casa segura, Mara recibió un correo y se quedó inmóvil, pálida. Ángela la vio y el miedo regresó como ola. «¿Qué pasó?». Mara tragó saliva y mostró la pantalla. Era una citación urgente y abajo un mensaje corto de un remitente desconocido. «Si quiere que su dinero se libere mañana, venga sola. Tenemos una propuesta y un precio». Ángela leyó el mensaje una y otra vez, hasta que las letras se le mezclaron con el pulso. «Venga sola».
tenemos una propuesta y un precio, y sintió el mismo frío que la noche en que robó el pan. Pero ahora el hambre no era de comida, era de seguridad. Mara quiso llamar a la policía de inmediato, pero Elías negó despacio, con una calma que no era resignación, sino estrategia. Si llamas a la policía equivocada, avisarás al enemigo, dijo, y esa frase le cayó a Ángela como piedra, porque entendió que la trampa no era solo el dinero retenido, era el sistema entero probando hasta dónde podía torcerla. «Yo no voy a ir sola», dijo Ángela, con un hilo de voz que de pronto se volvió firme, y Mara asintió. Ni sola, ni ciega. Entonces hicieron lo que nadie esperaba de una mujer que había vivido al día. Planearon como si su vida valiera, porque ahora valía para miles. Mara llamó a 2 personas de confianza, no policías, sino auditores y un notario, gente que no se impresiona con amenazas. Elías habló con un periodista serio, de los que no venden el dolor por likes, y le pidió algo simple, que estuviera cerca, sin cámara encendida, solo como testigo. A la mañana siguiente, el punto de encuentro era un estacionamiento vacío detrás de un mercado, a las 7:15 p.m., hora perfecta para que la oscuridad escondiera y el ruido del barrio confundiera. Ángela llegó con el rebozo apretado, Matías se quedó con la mujer que los protegía y Mara la acompañó a distancia, con un auricular escondido bajo el cabello. «Si dicen tu nombre completo, no respondas rápido», le susurró Mara por el auricular. «Eso es para meterte miedo, para que sientas que ya te poseen». Ángela tragó saliva y caminó hasta el punto exacto donde la luz de un poste hacía un círculo de sombra. Al minuto apareció un hombre con camisa blanca y sonrisa sin ojos, como si la alegría fuera una máscara prestada. Traía un maletín negro y un celular en la mano. «Doña Ángela», dijo, demasiado amable, «qué gusto verla. Soy Ramiro Ortega, asesor jurídico del municipio». Ángela sintió náusea. El municipio otra vez, la misma mano con guante. «¿Qué quiere?», preguntó, y el hombre levantó el maletín como si fuera un regalo. «Solucionarle la vida», respondió. «Mire, el banco retuvo por protocolo. Eso se destraba con un oficio. Yo puedo conseguir ese oficio mañana temprano». Ángela apretó el rebozo. «¿Y el precio?». Ramiro sonrió, por fin mostrando el colmillo. «Nada injusto. Usted firma un convenio. Reconoce públicamente que el video fue malinterpretado, que el juez no era Jesús, que fue un nombre, una coincidencia. Usted agradece al municipio por apoyarla. Y a cambio le liberan la cuenta, le montan un evento, le dan una casa, y usted nos deja manejar el resto con una fundación asociada. Solo el 10% para gastos administrativos», dijo, como si 10% no fuera una mordida. Ángela sintió el pecho apretado. «¿Y si no firmo?». Ramiro se encogió de hombros. «Entonces se queda bloqueada, y quizá se reabre el caso del robo, y quizá alguien pregunta por su nieto. Ya sabe, las redes también se cansan rápido. Hoy la aman, mañana se olvidan». Ángela se quedó inmóvil, porque ahí estaba la amenaza real, suave y cobarde: tocar a Matías. El auricular crujió con la respiración contenida de Mara. «No respondas con enojo», le susurró. Ángela levantó la mirada y, sin gritar, dijo lo único que la sostuvo. «Yo robé un pan porque tenía miedo de perder a mi niño. No voy a vender mi historia por miedo a perder mi dignidad». Ramiro soltó una risa corta. «Dignidad no paga abogados, doña». Ángela respiró y por primera vez habló como alguien que ya no estaba sola. «Usted cree que esto es mi dinero, no es. Es de la gente que vio hambre y decidió amar. Si lo tocan, se están robando a todos». Ramiro endureció la cara y abrió el maletín. Adentro había papeles listos, firmas marcadas y un sobre con efectivo como insulto. «Firme», dijo, acercándose un paso. Ángela sintió que las manos le temblaban, pero entonces recordó al panadero con su niño y el pan en las manos. El perdón no era debilidad, era autoridad. «No», dijo Ángela, simple, y esa palabra salió limpia, como pan recién horneado. Ramiro chasqueó la lengua y sacó el celular.
Última oportunidad. ¿Sabe cuántos están listos para acusarla de fraude? Con un clic. Y justo cuando levantó el teléfono, una voz detrás cortó el aire. Baje ese celular. Ramiro se giró y se encontró con Elías a 2 metros, con el rostro serio y una carpeta en mano. Ramiro palideció apenas un segundo, lo suficiente para delatarse. «Ah, usted», murmuró. Elías habló sin prisa. Asesor del municipio, ofreciendo liberar fondos a cambio de control y mentira. Eso se llama extorsión. Ramiro quiso reír, pero la risa no le salió. «No tiene pruebas», soltó. Elías levantó la mano y señaló un coche estacionado a lo lejos. De ahí bajó un notario con una grabadora en alto y detrás, el periodista serio con el teléfono mostrando que todo estaba grabado con hora y ubicación. «Ya las tiene», dijo Elías. Ramiro dio un paso atrás intentando guardar el maletín. Mara apareció desde el costado, firme como pared. «Y además tenemos el correo, los números, el bloqueo coordinado con el municipio. Todo». Ramiro tragó saliva y cambió de tono, como cambian los cobardes cuando los alumbras. «Esto no tiene por qué ponerse feo. Podemos negociar». Ángela lo miró y sintió una compasión fría, no de perdón automático, sino de verdad. Ese hombre vivía de doblar a otros. «Yo ya negocié con el hambre y perdí», dijo ella. «Con usted no negocio». Ramiro apretó la mandíbula y antes de que intentara huir, Elías dio el golpe final. «Hay una denuncia lista, y si se mueve, se activa. Pero si quiere salvarse, haga una cosa. Llame ahora mismo a quien le dio la orden y póngalo en altavoz». Ramiro tembló. «No puedo», susurró. «Sí puede», dijo Mara. «O se hunde solo». Ramiro miró alrededor, acorralado por pruebas y silencio, y marcó. Sonó una vez, 2. Alguien contestó con voz impaciente. ¿Ya firmó esa vieja? Ángela sintió que el estómago se le volteaba, porque la voz era del mismo funcionario que había salido en la tele con el panadero. Ramiro tragó saliva. «Se complicó, jefe. Están aquí». La voz estalló. «No seas inútil. Si no firma, le reabres el caso y le haces un susto con el niño, ¿me oyes?» Un silencio enorme cayó, de esos que hacen que hasta los grillos se callen. Mara apretó los labios. Elías cerró los ojos un segundo, como si le doliera no por sorpresa, sino por confirmación. Ángela sintió que las piernas se le aflojaban, no por miedo ya, sino por la certeza de que habían cruzado una línea. El notario levantó la grabadora y dijo en voz alta: «Queda asentado». Ramiro colgó como si el teléfono quemara. «Se acabó», murmuró Mara. Esa noche, Ángela no celebró. Volvió a la casa segura, se arrodilló junto a Matías y lloró en silencio, porque entendió algo. El dinero no solo atrae ayuda, atrae amenaza, y aún así, cuando miró a su nieto dormir abrazado a un pan, sintió que la sentencia seguía siendo la misma: proteger el pan, multiplicarlo, y no dejar que el miedo le robara lo que el hambre no pudo. Al amanecer, Mara recibió la notificación oficial del banco: retención levantada por falta de sustento. Ángela leyó la frase y no sonrió de inmediato. Solo cerró los ojos y susurró: «Gracias, pero no es para mí». Y entonces, por primera vez, la puerta grande se abrió de verdad. Ya no para que Ángela se hiciera rica, sino para que el barrio dejara de arrodillarse por un pedazo de pan. Cuando el banco liberó los fondos, la noticia corrió como fuego en pasto seco, y con ella corrió el peligro, porque ahora la gente ya no hablaba de una abuela, hablaba de los 30 millones. Mara lo sabía, por eso ese mismo día firmaron el fideicomiso con candados más fuertes que el chisme: doble autorización, auditoría externa, comité ciudadano, transparencia semanal publicada en línea y un principio que Ángela repitió como oración: ni un peso sin factura, ni una decisión sin rostro. La primera reunión del comité fue en la bodega, todavía con el olor a harina pegado en las paredes, porque Ángela se negó a sentarse en una oficina elegante. «Si nos sentamos lejos del hambre, nos volvemos ciegos», dijo, y esa frase cayó a todos.
Llegaron comerciantes del barrio, una enfermera jubilada, un maestro de primaria, una madre soltera, un joven que había vivido en la calle y hasta un sacerdote que pidió participar sin sotana para no espantar, bromeó. Ángela los miraba como quien mira un milagro nuevo. Gente común decidiendo cosas grandes. Mara puso una lista sobre la mesa. Refugio temporal, clínica básica, comedor comunitario, talleres de empleo, apoyo a niños. Elías, más callado, solo trazó un círculo con el dedo sobre una palabra: pan. Si controlas el pan, controlas la urgencia, dijo. Y si alivias la urgencia, puedes sanar lo demás. Ángela sintió que se le ordenaba el mundo. Primero, pan, luego, trabajo, luego, techo, resumió, y el comité votó con manos alzadas, como en una escuela. Esa misma semana rentaron un local abandonado a 2 cuadras de la panadería, donde Ángela robó. Era un lugar con vidrios rotos y paredes grafiteadas, pero para ella era una catedral, porque ahí iba a nacer la reparación. El letrero lo pintaron entre vecinos: pan para todos, taller social. Matías escribió con marcador torcido una frase en una esquina: nadie roba si hay pan. Y Ángela no pudo evitar llorar cuando lo vio. Contrataron a 10 personas en la primera etapa: 2 panaderos desempleados, 3 madres sin ingreso, un joven recién salido de rehabilitación, 2 adultos mayores y, por decisión de Ángela, una persona en situación de calle que nadie quería cerca. Si aquí no cabe el que más incomoda, entonces esto es puro show, dijo. Mara se tensó por seguridad, pero Elías asintió. La misericordia con límites es marketing. La inauguración no fue con listón ni políticos. Ángela prohibió discursos. Solo abrieron a las 5 de la mañana y el olor hizo el resto. La gente llegó sin invitación, guiada por el hambre y por la esperanza. Había una regla simple: por cada pan comprado, uno se donaba, y para quien no podía pagar, había una libreta de pases de pan financiada por donantes anónimos. En una semana repartieron miles de piezas sin una sola pelea, porque cuando el pan aparece, la violencia baja, como si al estómago le quitaras la necesidad de morder. Pero el mundo no deja que algo bueno crezca sin intentar ensuciarlo. A los 10 días, un noticiero nacional llegó buscando el ángulo barato: la abuela millonaria. Querían llamarla. El reportero le puso el micrófono como lanza. Doña Ángela, ¿cuántas casas se compró? ¿Qué coche trae? ¿Ya viajó? Ángela lo miró con calma y respondió lo que nadie esperaba: todavía duermo en el mismo cuarto de lámina. El reportero se rió, incrédulo. ¿Por qué? Ángela señaló la fila de gente esperando pan. Porque si me mudo a un lugar donde no escucho el hambre, se me olvida por qué empecé. Esa respuesta, sin intención, se volvió viral más fuerte que el primer video, porque la gente está cansada de ver cambios que solo cambian de bolsillo. Las donaciones aumentaron. También aumentaron los ataques. Una noche apareció pintado en la fachada: fraude. A la mañana siguiente, alguien había roto una ventana. A la tarde, un grupo de hombres llegó exigiendo cuota, como si la panadería fuera territorio. Mara estaba lista para llamar a autoridades, pero Elías la detuvo. Primero miremos quiénes son. Ángela salió con el rebozo, sin escolta, y se plantó frente a ellos con una dignidad que no se aprende en cursos. ¿Qué buscan?, preguntó. Dinero, dijo el líder sin rodeos. Aquí hay lana. Ángela respiró y señaló los hornos. Aquí hay pan. El dinero es para harina, para sueldos, para niños. Si vienes a robarlo, vienes a robarle a Matías y a 100 Matías más. El hombre se burló. ¿Y tú qué vas a hacer? Ángela no gritó. Lo mismo que hice cuando no tenía nada, aguantar, pero ahora no estoy sola. Señaló detrás. Vecinos saliendo de sus casas, panaderos con palas de horno, madres con teléfonos listos para grabar. El barrio entero se había vuelto muro. El hombre vio la multitud y retrocedió. Esto no se queda así, escupió. Elías dio un paso. Sí se queda así porque el hambre ya no está de tu lado. Se fueron. Y Ángela sintió que había pasado una frontera. Ya no era víctima, era raíz. Con el primer mes de operación, el comité aprobó el segundo paso:
una clínica básica en un consultorio rentado con atención de diabetes, presión, vacunas y salud infantil. Ángela insistió en que la primera especialidad fuera nutrición. Curar sin alimentar es engaño, dijo. Luego vinieron los talleres: panadería, costura, electricidad, albañilería, porque la dignidad no solo se da, se construye con oficio. Matías empezó a ir a la escuela con lonchera completa y sin que Ángela se lo pidiera, comenzó a dejar un pan extra para un compañero que nunca llevaba nada. Un día volvió y dijo: «Abuela, ya no me da pena». Ángela lo abrazó, porque esa era la riqueza real, un niño que aprende a compartir sin miedo. Pero justo cuando todo empezaba a florecer, Mara recibió una llamada que le cambió la cara. «Hay una orden nueva», dijo, con el teléfono pegado al oído. No contra Ángela, contra Elías. Ángela sintió un golpe en el pecho. ¿Por qué? Mara tragó saliva. Porque le encontraron una irregularidad vieja y quieren sacarlo del camino. Y si lo sacan, van a intentar quedarse con el proyecto. Ángela miró a Elías, que amasaba en silencio como si ya supiera, y entendió que la historia no había terminado. El juicio real no era el del pan robado, era el juicio de si una comunidad podía sostener un milagro cuando intentan arrancarle al guía. Y ahí, con harina en las manos, Ángela tomó la decisión más valiente de todas. Entonces, dijo, ahora el juez soy yo, pero no para castigar, sino para proteger. La orden contra Elías cayó como balde de agua helada, porque no venía con verdad, venía con timing, justo cuando el proyecto estaba funcionando, justo cuando el barrio se estaba enderezando. Irregularidad vieja era el eufemismo perfecto para decir, te vamos a sacar porque estorbas. Y Mara lo confirmó al revisar el papel. Un caso administrativo enterrado hacía años, reactivado de golpe por una oficina que ya había intentado extorsionar a Ángela. «Quieren dejarte sola», le dijo Mara, «porque sola te doblan». Ángela miró a Elías, que seguía amasando sin teatralidad, como si el pan fuera más urgente que su defensa, y esa calma la encendió por dentro, no con rabia, sino con una claridad rara. «No», dijo ella, «no me van a separar de quien me enseñó a convertir vergüenza en pan». El comité se reunió esa misma noche. Algunos tenían miedo, y el miedo es lógico cuando hay amenazas reales, pero Ángela los miró uno por uno y habló sin discurso bonito. Si hoy permitimos que se lleven a Elías por una mentira, mañana se llevan el proyecto por otra mentira, y pasado mañana volvemos a robar para comer. Hubo un silencio espeso. El maestro de primaria preguntó, «¿Qué propones?» Ángela apoyó las manos en la mesa. Transparencia total, defensa legal y algo más. El barrio debe hablar, pero no con gritos, con hechos. Mara entendió. Un informe público, dijo, con auditorías, registros, cámaras de seguridad, contratos, todo. Y una movilización pacífica, añadió la enfermera jubilada, que se vea que Elías no está solo. Elías levantó la vista por primera vez. «No hagan guerra por mí», pidió. Ángela le respondió con la voz suave, pero imposible de mover. «No es por ti, es por lo que representas. Si te tumban, tumban la idea de que un pobre puede levantarse sin pedir permiso». A la mañana siguiente, en vez de esconderse, Ángela hizo lo contrario. Convocó a una asamblea en la calle, frente a la panadería social. No con bocinas estridentes, sino con mesas y libreta. Si alguien tiene una duda, pregunte aquí. Si alguien cree que hay fraude, revise aquí. Mara colocó en una pantalla grande las cuentas, las facturas, los salarios, los gastos, todo. El comité explicó decisiones, el notario certificó y la gente del barrio, la que de verdad vive ahí, empezó a defender el proyecto no con palabras, sino con presencia. «Aquí me dieron trabajo», decía una madre mostrando su recibo. «Aquí curaron a mi papá», decía un señor enseñando su receta médica. «Aquí mi hijo volvió a comer», decía otra, y la narrativa falsa empezó a romperse, porque la mentira aguanta redes, pero no aguanta filas reales de gente viva. Esa tarde llegó el golpe mediático. Un canal grande anunció en vivo, «Escándalo, el juez Jesús acusado de manipular donaciones».
El título era Veneno Puro, y la intención era sencilla: separar fe de dignidad, convertir todo en circo. Ángela, que antes temblaba ante una cámara, ahora caminó directo al micrófono sin pedir permiso. «No me interesa si creen o no creen en Jesús», dijo, y el presentador intentó interrumpirla, pero ella siguió. «Me interesa si creen en el hambre, porque el hambre es real, y este proyecto no existe por un juez ni por un video, existe por gente que decidió que nadie más se arrodille por un pan». El presentador sonrió con condescendencia. «¿Y qué hay de la orden contra Elías?». Ángela no esquivó. «Que lo investiguen. Pero que lo investiguen con la misma fuerza con la que investigan a quienes nos quisieron extorsionar. Y mientras investigan, el pan no se detiene». Esa frase se volvió la consigna del barrio. El pan no se detiene. Al día siguiente, cuando intentaron ejecutar la orden, se encontraron con algo que no esperaban. No había barricadas violentas. Había cientos de personas formando una fila silenciosa, cada una con un pan en la mano, como si el pan fuera una vela. Niños, ancianos, trabajadores, médicos voluntarios. Hasta el panadero que había humillado a Ángela apareció al fondo, sosteniendo un bolillo como quien sostiene una disculpa. Los agentes dudaron, porque ¿cómo detienes a alguien cuando su comunidad entera se vuelve testigo? Mara presentó un amparo, el notario entregó documentación y el oficial a cargo, incómodo, terminó pidiendo revisión de procedimiento. No era victoria final, pero era oxígeno. Esa noche, Elías se sentó con Ángela en la bodega ya reconstruida y le habló con una sinceridad que no usaba con nadie. «Te están probando otra vez», dijo. «Antes te probaron con hambre, ahora te prueban con poder». Ángela bajó la vista. «Yo no quiero poder», susurró. Elías sonrió apenas. «Por eso lo tendrás sin que te destruya, si no te olvidas del suelo». Ángela lo miró. «¿Y si te vuelven a atacar?». Elías dejó la taza en la mesa. «Entonces te tocará a ti cargar esto sin mí». Ángela sintió un golpe. «No digas eso». «No es amenaza, es preparación», dijo él. «Un proyecto verdadero no depende de un hombre, depende de una cadena de manos». Ángela respiró hondo y entendió. El milagro tenía que volverse sistema, no persona. Así que en las semanas siguientes hicieron lo que a los corruptos más les duele. Institucionalizaron el bien. Crearon protocolos, turnos, comités rotativos, controles y sobre todo formaron líderes del barrio. Lupita, la madre que un día casi perdió a su bebé, ahora coordinaba el comedor. Don Ramiro, antes en la calle, ahora llevaba el registro de empleo. La enfermera jubilada capacitaba voluntarios. Ángela ya no era la abuela, era el puente entre dolor y estructura. Un mes después llegó el fallo. La orden contra Elías quedaba suspendida por inconsistencias y se abría investigación contra el municipio por intento de extorsión y manipulación de fondos. Mara leyó el documento con los ojos húmedos. «Ganamos», dijo. Ángela no celebró con gritos. Fue al horno, sacó una charola de panes y los puso sobre la mesa. «Entonces seguimos», respondió. Esa noche, mientras el barrio comía sin miedo, Matías se acercó a Elías y le preguntó lo que ningún adulto se atrevía. «Señor, ¿usted es Jesús de verdad?». Elías lo miró con ternura y le revolvió el cabello. «Soy alguien que intenta hacer lo que Jesús haría», dijo. Matías pensó un segundo y asintió como si hubiera entendido el secreto del mundo. Y Ángela, escuchando esa respuesta, supo que el verdadero milagro no era que el dinero se liberara ni que el juez se salvara, sino que un niño aprendiera que la bondad puede organizarse, defenderse y multiplicarse, incluso cuando el sistema intenta apagarla. Los meses siguientes fueron una carrera contra dos cosas que nunca descansan: el hambre y la ambición. La fundación, porque ya no era solo una panadería, creció como crecen las cosas que nacen de necesidad real, sin glamour, con urgencia. Abrieron un segundo Pan para Todos en otra colonia, luego un comedor comunitario con turnos de vecinos, luego un pequeño albergue nocturno con 20 camas, reglas claras y cero humillación.
Ángela repetía siempre lo mismo. Aquí nadie entra para que lo salven, entra para que lo acompañen mientras se levanta. Los números empezaron a impresionar. Miles de panes al día, cientos de consultas en la clínica básica, decenas de empleos formales. Pero lo más fuerte no eran los números, era el cambio de mirada. La gente dejó de decir «esos» cuando hablaba de los que duermen en la calle. Empezó a decir don, doña, vecino, y cuando una comunidad cambia el lenguaje, cambia el destino. Por eso, cuando llegó la invitación al Congreso local para que Ángela contara su caso en una sesión especial, Mara no quiso al principio. Van a usarla. Ángela, sorprendentemente, dijo que sí. Si voy con reglas y con verdad, los obligo a escuchar, respondió. Elías asintió. A veces hay que entrar al lugar donde antes te aplastaban, para que sepan que ya no te agachas. El día de la sesión, Ángela entró al recinto con su rebozo y una caja en las manos. Los diputados esperaban un show de lágrima fácil. Los reporteros esperaban un titular. Ángela no les dio ni una cosa ni la otra. Cuando le cedieron el micrófono, no empezó con «gracias por invitarme». Empezó con una pregunta que los desarmó. ¿Cuántos de ustedes han sentido hambre de verdad? Hubo risas nerviosas. Ángela miró alrededor. Hambre de esa que te hace temblar, de esa que te hace pensar cosas que nunca pensaste. Porque si nunca han sentido eso, entonces no entienden por qué alguien roba un pan. Un diputado intentó interrumpir, pero la ley... Ángela lo cortó sin falta de respeto. La ley es necesaria, pero si la ley no ve al hambriento, la ley se vuelve un palo. Luego levantó la caja. Era una caja sencilla, sin moño. Aquí traigo algo, dijo. No es un regalo, es un espejo. Abrió la caja y sacó un pan duro, envuelto en papel. Lo levantó como si levantara una prueba. Este pan me lo dieron ayer en el comedor. No lo levanté del suelo, no lo robé, lo gané trabajando. ¿Saben qué significa esto? Significa que cuando hay trabajo y comida, la gente deja de caer. El auditorio se quedó quieto. Ustedes pueden discutir presupuestos y discursos, siguió, pero les voy a decir algo que aprendí en la calle. La pobreza no empieza cuando falta dinero, empieza cuando falta mirada. Cuando alguien se vuelve invisible, se vuelve peligroso, para sí mismo, para otros, para la sociedad. Los reporteros ya no estaban sonriendo. Entonces Ángela hizo lo que nadie esperaba. Sacó una lista impresa, con nombres y datos verificados por el notario. Aquí están, dijo, los nombres de quienes intentaron extorsionar la ayuda del pueblo. Un murmullo se levantó como ola. Mara se tensó. Elías apretó la mandíbula. Ángela respiró y dejó la hoja sobre el atril. No estoy aquí para venganza, estoy aquí para protección, porque cuando se roba pan es delito, pero cuando se roba esperanza es crimen contra todos. La sesión se volvió tormenta. Un diputado gritó, «¡Difamación!». Otro dijo, «¡Que se investigue!». Y Ángela, en vez de gritar, bajó la voz hasta que todos tuvieron que callarse para oírla. «Yo no les pido que crean en mí, les pido que miren los resultados, y si quieren destruir esto, tendrán que explicar por qué quieren que vuelva el hambre». Esa frase quedó flotando como sentencia. 2 días después, pasó algo que parecía imposible. Se anunció una comisión formal de investigación sobre el intento de manipulación de fondos y hostigamiento a beneficiarios, no porque los políticos se volvieron buenos de repente, sino porque ya no podían tapar el sol con una mano cuando el barrio entero tenía pruebas, testimonios y registros. Pero el golpe más fuerte no vino del Congreso, vino de un lugar pequeño, la puerta de la panadería original, la que Ángela había robado. Un mediodía, el panadero llegó sin cámaras y sin abogado. Traía el delantal doblado y el rostro vencido. «Doña Ángela», dijo, y su voz no tenía orgullo. «Yo perdí clientes. Me amenazaron, me usaron, me pagaron por decir lo de la estafa». Ángela lo miró sin odio. «¿Y por qué aceptó?». El hombre apretó el delantal. «Porque tengo deudas, porque tengo miedo. Porque me volví duro y pensé que usted era la culpable de mis desgracias». Ángela respiró hondo. «¿Y ahora qué quiere?».
El panadero levantó el delantal como si entregara un arma. Quiero trabajar, no por dinero, por arreglar algo. Sé hacer pan, sé producir. Yo quiero que mi pan vuelva a ser pan y no orgullo. Mara se acercó, desconfiada. ¿Y si esto es trampa? Ángela miró a Elías. Elías no habló, solo observó. Ángela tomó una decisión que otra vez parecía ilógica para el mundo. Te doy una oportunidad, dijo al panadero, pero no en la caja, no en administración, en el horno, desde abajo, con turno pesado, con reglas, con transparencia. Aquí no se compra perdón, se trabaja. El panadero bajó la cabeza y lloró. Acepto. Ese día, Matías vio al hombre que había gritado «ladrona», amasando pan al lado de su abuela, y esa imagen le enseñó más que cualquier discurso. La gente puede cambiar cuando se enfrenta a la dignidad sin odio. Con el tiempo, el proyecto se expandió a otras ciudades, porque otras colonias vieron que no era magia, era método. Pan, plus empleo, plus clínica, plus techo. Un reportaje internacional lo llamó el modelo Ángela. Ella odiaba ese nombre. No es mío, decía. Es del hambre que nos enseñó. Y entonces llegó la llamada que parecía de otro planeta. Una organización internacional quería premiarla, invitarla a hablar en una cumbre, ponerle una medalla. Mara se emocionó, el comité aplaudió, pero Ángela se quedó callada. Esa noche, en la bodega, le dijo a Elías algo que le temblaba por dentro. «Tengo miedo de convertirme en estatua». Elías la miró con ternura fuerte. «Entonces haz lo que las estatuas no hacen», respondió. «Muévete, ensúciate, vuelve al suelo». Ángela cerró los ojos y entendió que su última prueba no sería el hambre, ni el dinero, ni los políticos. Sería no perder el alma mientras el mundo la levantaba en brazos. El viaje a la cumbre llegó con una condición que a Ángela le pareció extraña. Querían que ella inspirara sin incomodar, que hablara de superación sin mencionar corrupción, que dijera fe sin decir hambre, que se viera bonita en un escenario sin mostrar la calle. Mara le enseñó el borrador del discurso que le habían preparado y Ángela lo miró como si fuera un pan sin levadura, perfecto por fuera, vacío por dentro. «No voy a decir esto», soltó. «Van a quitarme el micrófono», advirtió Mara realista. Ángela respiró hondo. «Entonces que lo quiten, pero no voy a mentir para que aplaudan». Elías la acompañó hasta el aeropuerto, sin cámaras como siempre, y antes de que subiera al avión, le puso en la mano una cosa pequeña, un pedazo de cartón duro, recortado, con una frase escrita: «No olvides el suelo». Ángela apretó el cartón contra el pecho, como si fuera un rosario nuevo. En la ciudad de la cumbre, todo era vidrio, alfombra y sonrisas ensayadas. La gente la abrazaba como símbolo, no como persona, y le decían: «Qué increíble tu historia», con voz de foto. Ángela se sentía fuera de lugar, pero recordaba a Matías en su escuela, con lonchera completa, y se obligaba a seguir. Cuando llegó el momento de hablar, las luces la cegaron y la pantalla gigante detrás mostraba su rostro con el título «De la calle a la esperanza». Ángela subió despacio al podio con su rebozo y por un segundo pensó en el juzgado, en el pan, en el piso. Abrió la boca y no leyó nada. «Me pidieron que contara una historia bonita», empezó, y el auditorio se acomodó, esperando cuento. «Pero mi historia no es bonita, mi historia es dura, y justamente por eso es verdadera». Hubo un silencio raro. «Yo robé un pan», dijo sin rodeos, y los trajes caros se tensaron. «Y lo robé porque mi nieto tenía hambre. Si ustedes nunca han sentido hambre, no entienden lo que es mirar a un niño apagarse. Yo no me justifico, yo me arrepiento, pero hoy les digo esto. El peor robo no es el pan. El peor robo es cuando alguien roba la dignidad del pobre y lo convierte en estadística, en estorbo, en chiste». Un murmullo recorrió la sala. Ángela levantó el cartón recortado que le dio Elías. «Esto», dijo, «no es un símbolo romántico. Esto es el suelo. Y el suelo es donde la mayoría del mundo vive, aunque ustedes estén sentados en sillas cómodas. Si quieren ayudar,
No me premien a mí. Premien el pan, premien el empleo, premien las manos. Algunos aplaudieron tímidos, otros miraban incómodos. Ángela siguió cada vez más firme. No vengo a pedirles que crean en milagros, vengo a pedirles que crean en decisiones. Porque los milagros no bajan del cielo como monedas. Los milagros nacen cuando alguien decide compartir, cuando alguien decide contratar al que nadie contrata, cuando alguien decide mirar al invisible. Ahí sí aplaudieron más, porque sonaba aceptable. Pero Ángela no se detuvo. Y les digo otra cosa, el bien necesita estructura. Si el amor no se organiza, lo devoran los corruptos. A mí me quisieron comprar, me quisieron callar, me quisieron usar. ¿Saben qué los detuvo? La transparencia, la comunidad y la fe. Cuando dijo fe, algunos sonrieron con condescendencia, como si fuera una palabra de abuela. Ángela los miró directo. No hablo de fe como frase bonita, hablo de fe como una fuerza que te hace dar aunque no tengas, perdonar aunque te humillen, levantarte aunque te tiren. El auditorio se quedó quieto, y entonces pasó algo inesperado. Una mujer del público, empresaria, se levantó con lágrimas y dijo en voz alta: ¿Cómo ayudamos sin hacer show? Ángela respiró agradecida, porque esa era la pregunta correcta. Empiecen por su ciudad, respondió. Un comedor, una panadería social, un programa de empleo. Y háganlo con gente de la calle al centro, no como decoración. Después de la conferencia, no hubo alfombra roja. Hubo reuniones serias. 2 fundaciones grandes pidieron replicar el modelo. Un grupo de médicos ofreció una red de clínicas básicas. Una empresa de harina ofreció abastecimiento mensual con contratos limpios. Pero también llegaron los oportunistas, con propuestas que olían a marca. Y Ángela aprendió a decir no sin culpa, porque entendió que no también puede ser amor cuando protege. Regresó a su barrio sin sentirse estrella. Volvió al horno al día siguiente. Se puso el delantal y amasó con las manos, porque ahí era donde su alma respiraba. Esa misma tarde, Matías llegó corriendo con un dibujo. Él, su abuela, un horno y un corazón grande encima. «Mira, abuela», dijo, «te dibujé como heroína». Ángela lo besó en la frente. «Yo no soy heroína, hijito, yo solo sigo». Y mientras el pan salía caliente, el barrio entendía algo que no enseñan en ninguna escuela, que la dignidad no se mendiga, se construye, y que cuando alguien la defiende sin odio, la dignidad se contagia. Y así, lo que empezó con un pan robado se volvió un pan compartido, y lo que empezó con una abuela temblando se volvió una comunidad caminando. Pasaron los años y el nombre Pan para Todos dejó de ser solo un letrero. Se convirtió en una red real, con panaderías sociales, comedores, talleres y clínicas básicas en varias colonias, siempre con el mismo principio escrito en la pared, grande, para que nadie lo olvidara. Aquí nadie es basura. Ángela seguía viviendo sencillo, no por show, sino porque de verdad le daba miedo perder la sensibilidad, y cada vez que alguien le decía, «Ya eres millonaria», ella respondía lo mismo: «La riqueza no está en lo que guardas, está en lo que multiplicas». El panadero, el mismo que la humilló, terminó siendo uno de los más disciplinados del horno. Nunca volvió a levantar la voz y cada viernes, por decisión propia, era el primero en ir a repartir pan a la calle, como si cada entrega fuera una disculpa en acción. Matías creció viendo esa transformación y aprendió algo que pocos niños aprenden tan temprano: que la vida no es justa, pero la gente puede elegir ser buena incluso cuando duele. Un día, en una ceremonia simple en su escuela, le preguntaron qué quería ser cuando fuera grande, y él respondió sin pensar: «Quiero hacer pan para que nadie robe». Y Ángela sintió que se le llenaban los ojos porque entendió que ese era el verdadero legado. No los ceros en una cuenta, sino una generación que deja de normalizar el hambre. Elías siguió cerca, siempre discreto, siempre recordando el suelo. A veces lo invitaban a entrevistas y nunca iba, porque decía que la atención es una moneda peligrosa, pero cuando alguien en el barrio caía, ahí estaba, con la misma calma.
no se te acabó la vida, se te acabó una etapa. Mara, por su parte, convirtió la transparencia en cultura. Cada semana publicaban reportes, recibos, auditorías, decisiones del comité, porque aprendieron que el bien sin claridad se vuelve sospecha, y la sospecha mata la esperanza. Y aunque hubo más ataques, más intentos de manipulación, más amenazas, el barrio ya no retrocedía, porque algo cambió para siempre. La gente dejó de esperar que alguien viniera a salvarlos y empezó a salvarse en equipo, con método y con corazón. Ángela, ya mayor, a veces se sentaba frente al horno en silencio, mirando cómo el pan crecía, y recordaba esa mañana del juzgado, la placa que decía Jesús, el miedo en la garganta, la vergüenza, y entonces miraba alrededor, trabajadores con uniforme limpio, madres con recibo de salario, niños con lonchera completa, ancianos con medicina, gente sin hogar con cama temporal, y se le escapaba una sonrisa pequeña, de esas que no piden permiso. Una noche de diciembre, justo en el aniversario del día en que todo explotó, Ángela pidió algo al comité. Quiero cerrar temprano. Se fueron quedando pocos. Matías, ya adolescente, la acompañó a caminar hasta la puerta de la primera panadería social. ¿Por qué quieres venir aquí, abuela?, le preguntó. Ángela tocó el marco de la puerta con la mano, como quien toca un altar. Porque aquí se rompió mi orgullo, y aquí nació mi propósito. Matías guardó silencio un rato, y luego preguntó lo que llevaba años guardándose. Abuela, ¿de verdad el juez era Jesús? Ángela lo miró con una ternura profunda. Te voy a decir la verdad que yo entendí, respondió. No sé si era Jesús en persona como en las películas, pero sí sé algo. Ese día, cuando nadie me veía como persona, alguien me vio. Y cuando alguien te ve con amor, Dios está cerca. Matías bajó la mirada y asintió, como si esa respuesta le acomodara el mundo. Ángela se quedó un segundo mirando el letrero Pan para todos y susurró. Jesús, gracias por no dejarme sola ni cuando tuve que robar. Y ahora, para ti que estás viendo esta historia, no te quedes solo con el milagro del dinero o con el drama del juicio. Quédate con la lección. Recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que a veces Él empieza un milagro con algo tan simple como un pedazo de pan, pero lo multiplica cuando hay un corazón dispuesto a amar, perdonar y servir. Si esta historia te tocó, escribe en los comentarios cuál fue tu parte favorita. ¿Cuando Ángela decidió no vender su dignidad? ¿Cuando perdonó al panadero? ¿O cuando el barrio se unió para que el pan no se detenga? Y cuéntame también desde qué ciudad nos estás mirando. Dale like si crees que aún existen milagros en lo cotidiano. Comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy y suscríbete, porque aquí seguimos recordando que la fe verdadera no se presume, se vive.